el diputado José Horacio Rodríguez. Nos quedamos en el método de Hunt. Y la pregunta era de Rosario y de algo que hemos estado discutiendo aquí, lo injusto del llamado método de Hunt, que un diputado que tiene 12.000, 14.000 votos no sale, y otro que puede tener 2.000, 3.000, sí va al Congreso Nacional, porque seguimos computando los votos a los partidos primero. Y yo le decía a alguien aquí que defiende el método de Hunt, que mi voto fue muy diferente, y ahí yo voté por una persona que no me interesa ese partido. Uh-huh. ¿Cómo es posible que si yo puedo votar por un presidente, por un senador diferente, por un diputado, por un alcalde, por un regidor, por un director, se me queda vocal, como un vocal, en todos diferentes, en todos los niveles de elección? ¿Por qué rayo mi voto se lo computan a un partido si yo no voté por partido? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa ley? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este dichoso método de Hunt, que tiene sus grandes defensores? Bueno, yo pienso que es un poco indefendible ese método. Y lo he cuestionado, y no lo cuestiono ahora, que me perjudicó. Lo vengo cuestionando desde siempre, porque veo gente que en los comentarios, ¿verdad?, una declaración que di la semana pasada: ¡qué descaro! Tú ganaste con ese método. No, yo gané a pesar de ese método. Sí. Yo casi me quedo fuera por ese método. A pesar de que en el año 2020 fui el candidato más votado de la circunscripción número 1 del Instituto Nacional por miles de votos de diferencia, yo pasé de quinto lugar, siendo el más votado, siendo el primero más votado, y pasé de quinto en una circunscripción de 6, por poco me quedo fuera. Por un método que me parece muy antidemocrático, muy injusto, y que vende una cosa y realmente resulta siendo otra. Porque los defensores del método de Hunt dicen que ese método garantiza la representación de la minoría. Eso es falso. Dicen que ese método es más democrático porque establece una distribución proporcional de escaños. No, establece una distribución muy desproporcional de escaños para favorecer a la primera mayoría. Y fíjense que hablo de primera mayoría, porque hoy la primera mayoría puede tener un nombre, ayer tenía otro y mañana puede tener otro. No estamos hablando aquí de partido específico. Estamos hablando de que en un determinado momento ostente la primera mayoría. Ese método le favorece desproporcionalmente a su favor. Y eso se puede constatar con los resultados del pasado proceso electoral, en términos matemáticos. Mire, los diputados se escogen en demarcaciones de 2 o más. Sí. Nunca se coge diputado de que en demarcación donde solamente se elige uno. Se eligen en demarcaciones de 2 o más. Y la Constitución de la República, Cristian, yo quiero que tú digas esto, dice en el artículo 209, párrafo 2, que donde se elijan 2 o más debe haber representación de la minoría. Lo dice la Constitución de la República, no lo dice José Horacio. Artículo 209, párrafo 2. Artículo 209, párrafo 2. Las elecciones se celebran conforme a la ley, y donde haya elegir 2 o más candidatos se hará con representación de la minoría. En el país existen 46 circunscripciones para elegir diputados. De esas 46 circunscripciones, en las pasadas elecciones, en 22, es decir, prácticamente en la mitad, en el 48% de las circunscripciones del país, no hay ninguna representación de la minoría. El 100% únicamente representa a la primera mayoría. O sea, en 22 de las 46 circunscripciones, solamente un partido tiene el 100% de la representación. Y estamos hablando de circunscripciones de 2, de 3, de 4 y de 5 escaños, donde un solo partido tiene el 100% de la representación. Desde mi punto de vista, eso viola la Constitución de la República. Artículo 209, párrafo 2. Porque te dice, desde que haya de 2 más debe haber representación de la minoría, y tú tienes circunscripciones de 2, de 3, de 4 y de 5, donde nada más hay el 100% de la representación, lo tiene un solo partido. Hay otros métodos de distribución de escaños, de asignación proporcional de escaños, que se corresponde más a la proporcionalidad. Porque tú tienes con el método de Hunt un partido que sacó el 56% de los votos en el nivel de diputado, para allá voy, y tiene el 70 y pico por ciento de los diputados. Entonces, no es una asignación proporcional de escaños, es una asignación desproporcional que favorece a la primera mayoría, y una asignación desproporcional que disminuye la proporción de los partidos que quedaron en segundo, tercer y cuarto lugar. Entonces, el método de Hunt no es democrático, no garantiza el principio constitucional de representación de las minorías y no garantiza la distribución proporcional de escaños. Existen otros métodos. Y descarta el voto directo. Y descarta el voto directo. Sí. Pero ¿qué pasa? Que el voto directo, en base al cual yo también hubiera ganado, por voto directo, porque yo tuve entre los 6 diputados más votados, y aquí se eligen 6 diputados, el voto directo
no te garantiza tampoco el principio constitucional, el mandato constitucional del artículo 209 de representación de las minorías, porque tú pudieras tener un partido que, habiendo quizás sacado solamente en una demarcación el 60% de los votos, el 70% de los votos, tenga todos los diputados más votados. Pero eso no quiere decir que tiene el 100% de los votos. Entonces, los métodos de asignación proporcional de escaños le permiten a la disidencia tener representación, a la segunda mayoría, a la tercera mayoría. Aunque tenga un diputado que no fue el más votado, pero como partido obtuvo una cantidad de votos significativa. Y que si se van a elegir muchos diputados en esa demarcación, pueda tener una representación. Entonces, ¿cuál es la alternativa que nosotros entendemos que corresponde? Hay otros métodos de asignación proporcional de escaños que permiten verdaderamente garantizar el mandato constitucional de representación de la minoría del artículo 209, párrafo 2. Hay dos. Está el método del resto mayor. Ese método me hablaba ayer en la sesión de ayer el diputado Elías Wessing, que él simpatiza con ese método. Él dice que eso también te garantiza la representación de la minoría, pero el que yo conozco mejor es el método Webster o método Sandlage. Ese método se aplica en países como Ecuador, como Bolivia, en Alemania, en Nueva Zelanda, en Suecia, en Noruega. Tanto en países de América Latina como en países de Europa, de Oceanía, se aplica este método, donde es muy parecido al método Hunt, pero te divide los coeficientes de distribución de escaños por números impares. Es decir, que el primer escaño se le da a la primera mayoría, pero para la primera mayoría poder también tener el segundo escaño, no se divide el total de voto entre dos, sino que se divide entre tres. Lo que le permite al partido que quedó en segundo lugar, que quedó segundo lugar, si quedó con menos de la mitad de los votos del primero, pero con más de una tercera parte que el primero, tener la segunda escaño. Por ejemplo, si se hubiera aplicado ese método, actualmente hay 16 demarcaciones que tienen 2 escaños. En 15 de ellas, el PRM sacó de 2-2. Si se hubiera aplicado este método, el PRM solamente había alcanzado en 7 de ellas, de 2-2. Lo que hubiera dicho que en 9 hubiera habido representación de la segunda mayoría de un diputado de la oposición. ¿Entiendes? Es más democrático, es más representativo. Como yo le decía, con el método de Hunt, en 22 de 46 circunscripciones, el PRM tiene el 100% de la representación en demarcaciones que son plurinominales. No como las senatoriales, que ¿verdad? La primera mayoría tiene la representación en demarcaciones plurinominales. Con este método Sandlage, eso hubiera bajado de 22 a 8. Hubiera habido 8 circunscripciones en las que el PRM tendría el 100% de la representación porque tuvo una cantidad muy alta de votos, pero no en 22, que es la mitad de las circunscripciones del país. Esto quería que el país debe discutir estas alternativas, porque hubiera permitido que en demarcaciones donde hubo candidata muy votada de manera directa, sí hubieran entrado. Pensemos, por ejemplo, en la provincia de María Trinidad Sánchez, Priscila de Olio. Sí, Priscila. Priscila sacó más de 11,000 votos. Sí. Y va a pasar como diputada una que solo sacó 2,000. Eso es... Porque lo de su partido la arrastraron. Es ilógico. Priscila hubiera ganado esa diputación con este método. Entonces este método permite, Eso es de asignación proporcional de escaños, pero permite que los diputados directamente más votados ganen. O pienso, por ejemplo, en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, en la que el PRM de 5 diputados sacó 4 y la Fuerza del Pueblo 1. Con este método hubiera permitido que haya un tercer partido que quedó en tercer lugar, que también tenga representación. Y oye lo que pasó en esa circunscripción. Una diputada con 1,900 votos pasó. Con 1,900 voticos en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Pero... De la fuerza. Del PRM, con 1,900 votos. Ahí ganó de la fuerza Tobías Crespo con 8,000 votos. Sí, hoy todavía pasó. Que estuvo bien ganado. Sí. Pero, por ejemplo, con este método que yo planteo, Sandlage, que se aplica en esos países, ¿Pedro Jiménez se quedó? Pedro Jiménez se quedó con 7,000 votos Sí. y pasó una con 1,900. Pero, por ejemplo, el PLD se quedó sin representación ahí. Con el método Sandlage, lo que te privilegia es, por ejemplo, al que quedó en tercer lugar como partido. Y ahí hubiera podido tener el PLD representación con un candidato que era Martínez Brito, que había sacado 4,300 votos. Sí, Martínez Brito. Cónchale, que es mucho más justo que uno que sacó 4,300 de una tercera mayoría pase a que tú le des un cuarto a la primera mayoría con nada más 1,900 votos. ¿Entiendes? Entonces, por eso digo que no es estrictamente el directo, pero sí es más democrático. Le permite a un partido que quedó en tercer lugar ahí estar representado con un candidato bien votado, como Martínez Brito. ¿Por qué no por defiende? ejemplo, mira, con este método, en la Romana, Botello, que fue también un partido que quedó en tercer lugar, este método te permite que un partido que quedó en tercero, pero con una alta votación, tenga representación. Pasó con Botello también. No pasó, y con este método hubiera pasado. O en la Afuera. circunscripción Ah, 1 bueno, tiene del que Distrito ser. Nacional. ¿Por qué? Oye lo que yo le voy a decir, el tema de la proporcionalidad. Hola.
En la circunscripción en 1 todas partes del fue Distrito mal. Nacional se eligen 6 diputados, ¿verdad? Aquí en la circunscripción 1, vamos a mi caso, se eligen 6 Sí. diputados. Entonces, si se eligen 6 diputados, tú necesitarías, digamos, que un 16% de los votos como partido para tener un diputado, porque 100 entre 6 te da 16. Pero tú tienes... Una fórmula. o sea, eso sería como la proporcionalidad directa, exacta, una proporcionalidad exacta. Sí. Pero, entonces tú tienes un partido, el de la primera mayoría, que sacó un 53% de los votos. Pero, para poder tener 4 diputados en una proporción exacta, tendría que haber sacado 16%, que cada diputado, 16.6 por 4, tendría que haber sacado un 66% para que le corresponda a 4 diputados de 6, digamos, que esa sería una proporcionalidad exacta. El método de Hunt, habiendo sacado 53% de los votos nada más, le completa los 13 puntos que le faltaban porcentuales, porque sí, porque se los regala esos 13%, y le regala, a pesar de que lo que tenía era 3.2 escaños, le regala un cuarto. Entonces, a los coeficientes menores, que no llegamos a completar el 16%, no nos completa nada. Le completa la primera mayoría. Claro. Entonces, este método lo que dice, no, vamos a garantizar representación de la minoría. En vez de completar los 13 puntos que le falta al que quedó en primer lugar para tener un cuarto, este método es así, no, vamos a completar los 8 puntos que le falta al que quedó en cuarto lugar para que tenga uno. En términos de una matemática exacta. Entonces, este método Sandlage lo que dice, hubiera distribuido en la circunscripción número 1, en vez de 4 para la primera mayoría, que nada más le tocó 3.2 diputados, y para la segunda mayoría que le tocó 1, y para la tercera mayoría que le tocó 0.9, sí le completó un 0.1%, y lo que queda se lo regala al primer lugar, lo que dice es, no, vamos a darle, el primera mayoría sacó 3, vamos a darle 3. El que quedó en segundo lugar le damos 1, el que quedó en tercer lugar le damos 1, y el que quedó cuarto, que le faltaban 8 puntos para un diputado, vamos a dárselo a ese, para garantizar la representación de la minoría. Entonces, en vez de regalar ese 13% al que quedó en primer lugar, le regala un 8% al que quedó cuarto. ¿Para qué? Para que haya mayor pluralidad política en los espacios de representación. ¿Entiendes? Entonces, no es que se lo regala, es que cuando tú haces la matemática, de alguna manera le compensa más al que quedó rezagado que compensarle mal al que quedó primero y ya tiene una buena representación. ¿Entiendes? Entonces, este método se llama Sandlage y te lo divide. Es el mismo método de Sandlage. Y te lo divide. Sainte-Lage. Ajá, como en francés, Sandlage. Okay. Y te lo divide por coeficientes impares. El segundo escaño no es el resultado del total que tú sacaste entre 2, sino entre 3. Y después entre 5 y después entre 7. Yeah. Entonces le permite a las minorías estar representadas, como dice la Constitución, esto no es un capricho, que queremos que la minoría esté representada. La Constitución de la República lo establece en el artículo 209, párrafo 2. Ustedes pueden buscarlo y leerlo también. Y yo creo que es un método que se ajusta. La minoría no cubre esa... No, porque eso también, ayer me decía la diputada Isabel de la Cruz, sí, de Santo Domingo Este, me decía, eso es una vagabundería lo que han hecho con los diputados nacionales, porque eso se creó en la Constitución del 2010 para garantizar la representación de la minoría y los partidos grandes se lo han cogido también. Entonces, así es, porque en la ley que se aprobó... porque se le da un aliado. No, porque se le da un aliado porque va aliado del partido grande. Sí. Es porque se ha hecho tan difícil para alcanzar para la minoría. Entonces dice, cuando esa minoría no la alcanza por estos requisitos, lo tiene el partido grande. Cuando la ley lo que le debería decir es, si la minoría no la alcanza por estos requisitos, flexibilizamos los requisitos para que la minoría igual lo tenga, la minoría más votada de la minoría, ¿entiendes? Ya. Entonces ahí hay un rejuego que se hizo en la ley del 2010 para regalarle esos diputados, en la mayoría de los casos, a los partidos grandes, y la tradición ha sido así. Solamente de 5, 1 o 2 verdaderamente son para la minoría, y después los otros 3 o 4 terminan siendo apropiados de la mayoría. Pero José Horacio, ¿pero por qué? Son aliados si se lo quieren regalar, porque en el caso, por ejemplo, del PLD siempre lo ha asumido y lo ha mantenido, salvo el caso de Guadalupe Valdés, que la pusieron de lugar tercero, entonces sacó 3 y fue diputada, una gran diputada, por la APD en el periodo 2010-2016. Por la Fuerza del Pueblo, Talia Wessing, por el PRM está Pedro Martínez de Alianza País, por el PLD está Danilo Díaz, que sigue del PLD. ¿Por qué, José Horacio, no defender ese voto directo? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué necesariamente tiene que invalidarse un voto directo en función de los resultados del voto? Yo pudiera, si yo hablara de lo que me conviene a mí, yo lo defendería, porque yo pasara con voto directo también. Pero es un tema para mí de democracia. No, es un tema democrático. El voto directo termina... Pero la democracia es la participación de los electores que dijeron, es José Horacio. No, lo que pasa es que cuando tú tienes demarcaciones plurinominales,
el voto directo te permite que un solo partido tenga más fácil el 100% de la representación Claro. sin haber alcanzado el 100% de los votos. Entonces, Totalmente. eso también puede ser Todos antidemocrático. fueran del PRM. Eso puede ser también antidemocrático. Y antes todos fueran del PLD, 4 Claro, años, claro. 8 años Aquí la atrás. mayoría sí ¿Entiendes? llevaría ¿Por qué? Porque por ejemplo, Pero ahí claro. está la diputada, que fue diputada, Gloria Reyes, en el periodo 2016. Yo te voy a poner Pero ese ejemplo. anulan la voluntad del No, votante. pero no. Anulan la voluntad No. del votante. No la anula. Chico, oye este ejemplo. Deja- Oye este ejemplo, que para mí, mira, la diputada Gloria Reyes fue diputada en el periodo 2016-2020 del PRM. En ese momento el PRM estaba en la oposición. En la circunscripción 5 de la provincia de Santo Domingo, que es Lo Alcarrizo y Pedro Brán, ahí se eligen 6 diputados. Si tú fueras a elegir los 6 diputados más votados, en ese momento los 6 eran del PLD. Y la oposición se hubiera quedado, habiendo 6 representantes Claro. en esa demarcación, sin una voz, habiendo sacado un 20 y pico Claro. por ciento de los votos Pero como oposición. Entonces yo prefiero un método de asignación proporcional de escaño que le permita a la oposición que sacó más de un 20% de los votos, es decir, más de un quinto de los votos, Claro. pero que individualmente ninguno de esos diputados tuvo entre los 6 más votados, que óyeme, de 6 tenga una voz ahí que se escuche. Pero eso solamente te lo permite si tú tienes un método de asignación proporcional de escaño. Lo que pasa es que no puede ser un método de asignación proporcional de escaño con el sesgo que tiene el método de Hunt, que privilegia de manera desproporcional a la primera mayoría. Y no lo digo yo, los números están ahí. La primera mayoría saca un 56% de los votos y el método de Hunt le da un 70% a los Pero me diputados. dicen que los diputados... La población no le dio una votación calificada al PRM. Sin embargo, el método de Hunt le da en el Congreso una votación calificada que le dice que no tiene ni siquiera que negociar José Horacio. para temas de ley orgánica o de modificación constitucional nada. con la oposición, pero la votación popular no fue así. Me dicen- Entonces, ¿por qué el Hunt le privilegia en términos desproporcional? Le da un 70% de los diputados cuando no sacó el 70% de los votos, sacó un 56% de los votos. Me dicen los diputados de la UNO, los electos, que te van a llamar para que tú le des un entrenamiento, que hace una buena gestión como diputado. Espero, Que pero, tú le vas a pero, dar clase. pero vamos Pero a creo que cobrar como por eso. país- Vamos a cobrar. Sí. Creo que como país tenemos que abocarnos a esta discusión, porque es un Claro. tema de democracia. Así es. Es un tema de representatividad. Es un tema incluso hasta de legitimidad. Pero, porque para- podrá ser legal ese resultado electoral, párate ahí. ¿Qué pero va tiene a poca hacer? legitimidad. Eso. ¿Qué va a hacer José Horacio Rodríguez el 17, además de dormir el día entero el 17 de agosto? ¿Qué proyecto tienes en el futuro? ¿Qué vas a hacer? Además Bueno. de venir a este programa, que no te lo puedes dejar tampoco. Exactamente. Winnie, hay que hablar de ese tema. Trabajar, seguir Él te paga mal, trabajando. pero él paga. Así que ven a Seguir trabajar. trabajando en la construcción de una República Dominicana mejor. Mira, a mí no me mueve ningún beneficio personal. Yo Yo lo pasé sé. por el Congreso y yo no usé las 2 exoneraciones que por ley me correspondían, valoradas en 2 millones de pesos, a eso que la venden. Cada una. Yo no usé fondo de asistencia social. Yo no he ido yo no fui al Congreso Nacional a buscar nada para mí. Yo fui a defender al país, a defender a la gente, a defender a los dominicanos cuando querían aprobar un contrato como el de Aerodom, que les regala a los aeropuertos de la República Dominicana por 40 años una empresa extranjera en unas condiciones totalmente desfavorables para el bolsillo de los dominicanos. Ya lo Y lo cobraron, defendí, me peor. paré y ya lo cobraron porque lo querían cobrar para Ya poder lo financiar cobraron. los gastos de la campaña electoral. Yo fui al Congreso Nacional y en 4 años no voté a favor de ningún préstamo. ¿Qué vas a hacer? Porque se estuvo tomando prestado para pagar gasto corriente, algo que viola la ley de crédito público. ¿Qué vas a hacer? Tú le quieres preguntar Entonces, en términos personales. yo no y en fui a términos buscar ningún políticos, beneficio ¿qué él va a personal. Yo hacer? sigo en la política, Exacto. haciendo lo que me llevó a la política, defendiendo el bien común, la justicia social, un Estado que funcione, que le permita a los dominicanos vivir en dignidad sin tener que emigrar a otro país, porque aquí no podemos vivir bien. Creo en la educación pública, creo en la salud pública como un derecho, creo que el acceso al agua es un derecho humano y que el Estado lo debe garantizar. Y voy a seguir trabajando por un Estado que funcione en Bien. ese sentido, garantizando derechos a la Y a ciudadanía, nivel personal, garantizando cuéntale una que tú vida eres digna. colega Y de viene él. para el Yo programa. decía- ¿verdad? Y Yo- eso haré en el sentido público, Yo de- desde Opción Democrática, que es mi partido, Muy que se bien. posicionó, que se dio a conocer, Sí, que sí, demostró sí. que tiene gente buena, Con una buena buenos candidata. candidatos y buenas candidatas. Y bueno, uno tiene que vivir y en ese sentido trabajaré en el ámbito privado, en el ejercicio Vino- profesional, vino porque una soy de abogado. esas de Yo ustedes. decía- Vino una decía- irreverente y dijo 2 o 3 cosas ahí, pero ya yo Yo sé, decía en un comentario. Fue a Nicole que le está tirando. perdón. aquí- una Supe mujer anoche de, exquisita. de esa situación. Yo decía en un comentario aquí Me enteré. que tú ibas a seguir siendo Claro. un representante de la colectividad, Así es. que tú ibas a seguir siendo un representante de la comunidad como vocero, Claro. como denunciante de situaciones que se estén dando, activando desde
la organización política a la que perteneces, de la que eres vicepresidente, y que definitivamente desde esa plataforma tú tienes toda la posibilidad de seguir siendo un ente importante Claro que sí. para la sociedad dominicana, pues fijando tus posiciones, haciendo los reclamos que tenga que hacer al gobierno que esté, y entonces en unas próximas elecciones otra vez a la carga para buscar espacio en el Congreso. Claro. Gracias, chicos. Miren, No yo creo que a la solamente Rosario, todos nos oposición... sentimos orgullosos de Gracias, ti. Julián. Que ella era más... El mesero, Mira, el yo cela, creo que a la el cela. oposición le falta en este momento, y el país lo necesita, voces con autoridad moral y con credibilidad para poder denunciar lo que está mal y hacer propuestas de cómo hacerlo mejor. Que generen confianza, voces que generen confianza desde la oposición, porque verdad, no hayan tenido quizá demasiada cola que le pisen, o no tengan cola que le pisen. Y ese es el rol que vamos a jugar, porque el país lo necesita, la democracia lo requiere. Claro. Y va a necesitar también una ciudadanía activa en las calles para asegurarse que esas reformas que vienen respondan a un deseo de justicia social y no a ¿Y ya tú estás defender preparado intereses para la privados. reforma? Tú eres de lo que va a apoyar la reforma. No, la reforma se va a quedar para el nuevo Congreso, no me tocará estar ahí Pero ¿cuál es la...? para, usted tiene que haberla discutido para ya, discutirla, ¿no? pero el gobierno ha sido no se ha atrevido a ¿Está de jugársela y a acuerdo con la decir constitucional cuál es su o con la propuesta fiscal? de reforma. Pero señores, yo me despido porque el Congreso me espera, yo soy diputado hasta el 15 de no me agosto respondió ninguna y tengo comisión de trabajo a la que tengo que ir ahora. Así es, a cumplir, Comisión como de trabajo y siempre has comisión de cumplido. justicia. Rosario, dile que responda Sí. la próxima Así vez. que muchísimas gracias y nos continuaremos viendo. Nos quedan 4 semanas Sí. del momento legislativo y de ahí en adelante, bueno, ya ustedes sabrán mi Winnie. rol en este espacio. Ven. Claro, en Cristian este te espacio. contrata. Gracias, José Horacio, por cumplir con tu labor y sobre todo porque hay más proyectos, hay más vida. Pero me dice producción que debo recomendarle en lo que José Horacio se mueve al Congreso, que tiene Espérate, no te compromiso, vayas. Pero tú que eres considerada pase como José por Horacio. materiales industriales. pero por no, eso, ni a porque José Horacio lo trato perdona. de que a José Horacio le vaya muy bien, que pase por materiales industriales, porque allá en Opción Democrática también, si se necesita algo, ¿verdad? Todos los compañeros de José Horacio pueden disponer de herramientas y de utensilios en materiales industriales para poder mantener a Opción Democrática bien cuidada y sobre todo ahora que tienen un interesante momento para ellos seguir apuntalándose y sobre todo posicionándose en la sociedad dominicana. Así que yo les recomiendo eso a nuestro Un orgullo diputado. ese muchacho de este país. Nos queda un minuto, nosotros Sí. ya casi nos despedimos,